Perfecto, ahora sí estamos en comunicación con Federico Pastrana, magíster en Economía, decíamos, titular de SP Consultora. Federico, Agustín Álvarez Rey y Esteban Rafael te saludan. ¿Cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Ahora te escuchamos bárbaro. Federico, nada, para charlar un poco de la situación que se vive en Argentina en general, de los datos que tienen que ver con el endeudamiento, pero sobre todo de cómo analizar estos datos. ¿Qué dicen estos datos de la realidad argentina, de la clase media? Bueno, efectivamente nosotros ahí en la consultora hace ya un tiempo que venimos diciendo que hay una crisis de ingresos y que esa crisis de ingresos efectivamente es más complicada de lo que parece, o por lo menos de lo que muestran algunos datos, sobre todo los datos más viejos, ¿no? Y sobre todo las comparaciones que se suelen hacer con el año 2024. Entonces, con el pasar del tiempo, los datos empiezan a reflejar una realidad más cercana a la que estamos ahora. Ok. Entonces hay algunos datos que son muy elocuentes, como por ejemplo esto que estaba nombrando del ejemplo de la mora, pero después cuando uno mira, por ejemplo, los indicadores salariales, en todos los indicadores salariales del sector privado registrado, que son los indicadores, si se quiere, de los trabajadores que están mejor en el mercado de trabajo, ya ve un estancamiento. O sea, toda la mejora que hubo en los salarios, esa recuperación, fue hace un año. ¿Sí? Fue en 2024. Ya en 2025 uno tiene un estancamiento y en algunos casos una caída. Cuando uno ve las jubilaciones, cuando analiza la jubilación mínima, tuvo una caída permanente durante todo 2025, y en las jubilaciones medias y altas, en los últimos 6 meses no para de caer, porque está relacionado con la inflación pasada, con lo cual hay un contexto generalizado que viene desde el mercado de trabajo, pero también desde el gasto fiscal, que hace que los hogares tengan grandes problemas para el día a día, ¿no? Y eso yo creo que se refleja no solamente en los sectores más vulnerables, sino en la clase media. Y eso se refleja, por supuesto, en la mora, a través de la mora también la plata que tiene la gente para gastar y para consumir. Sí, efectivamente. De hecho, lo que siempre explicamos a los clientes nuestros es, bueno, mirá, una economía que no aumenta los ingresos es una economía que muy difícilmente pueda tener un aumento del consumo. De hecho, el consumo privado planchado, cuando uno ve los supermercados y ve los indicadores de consumo, que si bien por momentos aumentan, pues caen, ese estancamiento del consumo está vinculado al estancamiento de los ingresos. Con lo cual, el hecho de que, y otra cosa, los niveles de ingresos de ahora de los hogares no son muy altos en términos históricos, más bien estarían consolidando un deterioro progresivo que hubo en los últimos 10 años, y eso lo que explica es, bueno, en el marco de que no aumentan, de que no hay ninguna recuperación y hay estancamiento durante un tiempo, bueno, la situación empieza a empeorar, claro, no de forma aguda, no una cosa muy intensa, pero sí es un deterioro progresivo, y eso lleva a los aumentos de endeudamiento y el aumento de la mora, sobre todo en casos de estrés financiero, ¿no? Por ejemplo, como el aumento de tasas que hubo hace unos meses, o la caída en la actividad económica que vemos también en los últimos meses. Federico, Esteban Rafael soy, ¿cómo estás? ¿Y qué impacto está teniendo ese aumento del crédito, del endeudamiento y de la mora en el consumo, digamos? Entiendo que si hay que pagar un crédito y ese crédito se hace más difícil de afrontar, bueno, hay una plata que no se va a destinar a otra cosa. Y si los ingresos no crecen, se va agrietando el problema. Sí, básicamente ahí hay que decir varias cosas. Lo primero es, efectivamente, cuando hay mucho endeudamiento, no hay salida, ¿no? O sea, esto de la deuda que toma deuda, sobre todo si la deuda es más cara, que sería en este caso, digamos, de los créditos, un crédito al 60%, si el crédito es más caro, es peor. Claro. Básicamente hay menos ingresos disponibles, eso es peor, digamos, empeora el consumo y empeora la calidad de vida de esas familias. Pero al margen de eso, nosotros estamos en un proceso macro, en un proceso de una apuesta del gobierno de que el crédito suba. Y nosotros estimamos que ese aumento de crédito que hubo sobre todo durante 2024, en 2026, que es una de las grandes apuestas, va a tener grandes dificultades, porque los bancos no van a querer prestar frente a una situación tan deteriorada de ingresos como hay ahora, y el aumento de la mora no solamente hace que los bancos no le quieran prestar a alguien que no paga los créditos, por supuesto, sino que también aumenta el costo de fondeo, o sea, el costo que tienen los bancos a la hora de prestar. Entonces, eso arma un combo en donde la verdad que sí, por ahí hay ofertas de crédito, pero probablemente sean caros y sean pocos.
pocos. O sea, la situación de Argentina es una situación que centralmente, si no aumentan los ingresos y el mercado de trabajo no mejora, no sale. ¿Se puede discriminar qué parte de este aumento del financiamiento o aumento del crédito que vos marcabas recién, sobre todo en 2024, obedece a este ciclo de tomar deuda para pagar otras deudas? ¿Y qué parte de ese endeudamiento de las familias es por algún tipo de inversión o de crecimiento más genuino, digamos, no sé, cambiar un auto? La verdad es que esos indicadores son difíciles, ¿no? Son indicadores que realmente son difíciles y podríamos decir que la fuente de información que tenemos para acercarnos a esa respuesta, o sea, a responder a esa pregunta, es la EPH. O sea, es una encuesta para vendedores que está destinada básicamente a otras cosas por ahí, ¿no? A registrar otras cosas. Pero sí nos acerca a eso y que efectivamente lo que muestra el EPH es que el porcentaje de personas que tuvieron que vivir de ahorros fue creciente, ¿sí? O sea que la situación no es que mejoró, sino que tuvieron que sacar de sus ahorros. Eso lo que te está mostrando es, mirá, los ingresos no alcanzan, ¿sí? Y lo que es reflejo de eso, del otro lado, es que se tuvieron que endeudar para pagar gastos corrientes. ¿Y cómo impacta Entonces esa...? ahí hay una cosa que es, mirá, Argentina tiene ingresos insuficientes y aún en el marco de que uno vea que hay indicadores de pobreza que bajaron, lo que te está mostrando es que la situación de vulnerabilidad es mucho más grande de lo que parece. Digo, ¿cómo se relaciona o cómo impacta ese aumento de personas que queman ahorros o se endeudan para llegar a fin de mes que muestra la EPH con el aumento de ingresos por sobre la canasta básica que muestra también la EPH y que hace que esté bajando el índice de pobreza? Bueno, por eso justamente lo que digo es, primero, una cosa muy, muy importante. La pobreza bajó mucho en 2024, que fue justamente en el segundo semestre de 2024, que fue justamente el momento en donde el gobierno logró bajar la inflación fuertemente y logró que aumenten los ingresos. Efectivamente, en ese momento sí hubo una recuperación de ingresos, que fue desigual y que, como siempre decimos, afectó mucho más a unos que a otros, ¿no? O sea, una cosa son los salarios privados, que son los que mejor están, otra cosa es la jubilación básica o los salarios públicos. Ahora, cuando vos analizás el proceso ese de baja de pobreza, primero que baja mucho en 2024, en 2025 la baja es mucho más leve. Y segundo, que el indicador de pobreza es por ingresos, es una pobreza por ingresos relacionada con una canasta. Y la discusión sobre la canasta del INDEC es como la discusión tal vez más importante en términos de los indicadores socioeconómicos de este periodo, ¿sí? Esto de que no llega a reflejar la realidad de la pobreza y de eso, de la canasta que consume la clase media tampoco. Por eso es que ahora va a haber una actualización del IPC. Con lo cual ahí tenés mezclado una serie de procesos que están interactuando todo el tiempo. También tenés, por ejemplo, cuando registran los hogares, cuando vos le preguntan a los hogares, ¿cuándo cobraste? ¿Cuánto ganaste este mes? Y en realidad están contestando el mes anterior, y si tenés una inflación muy alta, eso genera un problema en el indicador muy grande, que sobreestima la pobreza, y eso fue utilizado por el gobierno, y en realidad la baja de la pobreza no fue tan grande. Entonces tenés una combinación de distintas problemáticas, captación de ingresos, la canasta y el rezago, que hacen que en realidad la baja de la pobreza, si bien existió y fue importante en 2024, ya en 2025 no fue tan grande, y que la verdad que hay que poner una lupa más grande y nada, hay que tomarlo más con pinzas, porque efectivamente ahí cuando uno ve la película entera, la situación de una baja grande de la pobreza es totalmente inexplicable en términos de lo que uno analiza en términos macroeconómicos. Estamos charlando con Federico Pastrana, magíster en Economía, titular de SP Consultora. Federico, en ese marco que estás describiendo y contestando la pregunta de Esteban, lo que me surge intentar entender es, más allá de la estadística, de los datos, de cómo se puedan utilizar, de cómo se recogen los datos y de este nuevo IPC que entra en marcha, me parece entender que la clave es básicamente que si las paritarias y los salarios no se recuperan, el declive en consumo y el aumento de endeudamiento va a seguir inexorablemente, por más que el gobierno logre el objetivo de llevar la inflación a menos de un punto a partir de junio.
Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así como con claridad de números. Así podemos contestar bien esa pregunta. Sí. Cuando uno ve la evolución de los salarios en el 2025, el gobierno lo que hizo fue poner una pauta salarial muy exigente, que la gran mayoría de los gremios la adoptó. Sí. ¿Sí? Es decir, que las paritarias se negociaron entre 1 y 1,5% hasta hace muy poquito, hasta octubre. ¿Sí? Y fíjate los números de inflación. Los números de inflación fueron crecientes y el número más bajo fue 1,6%. ¿Sí? Y los últimos registros son de 2,8%. ¿Eso qué implicó? Bueno, que hubo una caída de salario real del convenio muy, muy grande. ¿Sí? El convenio de comercio, que es el convenio más grande del país, ¿sí? Que cubre más de 1 millón de trabajadores, tuvo una caída de 8 puntos real. Es decir, que los que cobran salarios de comercio vieron en el segundo semestre una caída muy, muy grande de sus ingresos de planilla, ¿no? De lo que cobran. Es decir, por ahí pudieron compensarlo trabajando más horas, consiguiendo otro laburo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vos cuando ves esa película decís, bueno, pero los salarios de comercio están cayendo, y eso es lo que decía al principio, bueno, cuando vos ves los salarios efectivos que le terminan pasando, mirá, no suben. Ahora, o sea, ahí está encamiento en el mejor de los casos, ¿no? Caída en muchos otros casos. Sí, y entonces eso ¿cómo se relaciona con el modelo económico y con la apuesta del gobierno de la desinflación, esto de llevar la inflación a cero? Bueno, mirá, se lleva bien. ¿Por qué se lleva bien? Y bueno, porque si yo sigo poniendo los salarios entre 1 y 1,5% y la inflación va a 0,5%, bueno, si los salarios se negocian a 1,5 y yo llevo la inflación a 0,5, voy a tener una ganancia real de 1 punto por mes. Yo tengo una ganancia real de 10 puntos en el año, 12 puntos. Espectacular. ¿Cuál es el problema? El problema es que a la inflación le cuesta mucho bajar en la Argentina. Y que esa expectativa de llevar a la inflación a niveles por debajo del 1% es complicado. Es complicado en el contexto de qué. Bueno, de que este programa económico, primero, en los últimos 5 meses tuvo aumentos de la inflación permanentemente. Segundo, tuvo un ancla cambiaria, que fue el principal resorte junto con el ancla salarial, para bajar la inflación en el periodo que contamos, ¿no? Y que en el 2025 más o menos se pudo mantener con grandes problemas, lo que explica el aumento de la inflación. Y la pregunta es, bueno, ¿va a poder recobrar esas anclas en el 2026? ¿Va a poder bajar la inflación? Y la verdad que cuando uno dice, bueno, va a poder, y ahora estamos viendo en las últimas semanas, que empezó a comer reservas y que vuelve el ancla cambiaria a vivir, ¿viste? Bueno, van a poder controlar el tipo de cambio. ¿Eso va a desacelerar los precios? Sí. ¿Y cuánto tiempo? Y la verdad que es una gran pregunta. Tal vez es la pregunta macro más importante. ¿Eso va a hacer que la inflación llegue a debajo del 1%? Y la verdad que es difícil, ¿sí? Entonces, ¿cómo contestar la pregunta? Y mirá, es difícil, es muy difícil. ¿Puede pasar? Y puede pasar. La verdad que las probabilidades son muy, muy bajas, ¿sí? Y negociar paritarias en niveles muy bajos, lo que hace es que la probabilidad de recuperación sea muy, muy baja también. Con lo cual, ahí se tienen que conjugar cosas que la verdad que no se vienen conjugando, y que la apuesta del gobierno es realmente muy riesgosa y difícil de que resulte. Y en el medio, Federico, también está la posibilidad de que sigan cayendo empleos, más allá de la uberización. No, eso sin lugar a dudas. Eso es algo que no nos metimos, digamos, claro, pero si hay algo que convive con la crisis de ingresos y que también ayuda a explicarla, es que se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo registrados, y que lo que se crean son puestos de trabajo cuenta propia y empleos no registrados. Y cuando uno ve los ingresos relacionados con esa creación de empleo que logra compensar parcialmente esa pérdida de puestos de trabajo en blanco, lo que pasa es, mirá, si yo consigo un empleo en negro, voy a cobrar la mitad de lo que cobraba antes en promedio, ¿sí? Además de que pierdo los beneficios, como relataban antes, de las vacaciones, aguinaldo, licencia por enfermedad, licencia por embarazo, etcétera. Todos esas cuestiones atadas al empleo registrado los perdés, pero además, concretamente, en el día a día vos perdés ingresos y cobras menos si conseguís un empleo en negro de una calificación más o menos parecida. Y algo muy parecido pasa en el empleo de cuenta propia, con lo cual el hecho de que la economía no genere empleo en blanco, lo que está haciendo es también erosionar ingresos por el lado de la calidad del empleo. Claro, ¿sí? Que eso tiene un correlato en los ingresos. Claro, uno se termina preguntando, por más apertura de exportaciones que el gobierno quiere hacer para bajarlo
los costos de los precios en las góndolas y en la calle, si no tenés laburo, si cobrás menos de lo que cobrabas el año pasado y si tenés la tarjeta estallada y estás endeudado, ¿a quién carajo le van a vender? Esa es la pregunta que me hago yo, Federico, no te meto en este lío. Te agradezco muchísimo por este ratito con Radio con vos. No, por favor. Ahí está, Federico Pastrana, magíster en Economía, titular de CP Consultora. El profe